Amigas, amigos, hoy estuve muy ocupado y muy cansado. Por eso hasta esta hora voy a hacer un video breve y voy a contestar una como refutación simple o sencilla de que ¿a poco alguien puede cambiar con la lectura de algún libro? De que si la lectura de los libros nos pueden cambiar. Y yo el título pongo o para bien o para mal. Bueno, la persona que no lee o que no sabe leer o que no quiere leer, jamás tendrá pues contacto directo con un libro, a no ser que lo vea en una historia, una película, una serie, o lo oiga, lo escuche en un audiolibro si le interesa. Entonces, sí hay algunas formas de acceder a los libros, aunque uno no sepa leer y uno no quiera leer. El libro que más ha cambiado a las personas, pues es la Biblia, la Santa Biblia, este librito, bueno, como está, pues al revés. Entonces, la Santa Biblia, este librito ha cambiado a muchas personas durante la historia de la humanidad y todavía en nuestros días. ¿Por qué este libro ha cambiado a la historia de la humanidad? Primero, porque se empezó a escribir o a hacer hace casi 4,000 años. Y lo que se escribe en la Biblia es la historia de un pueblo, del pueblo judío, hasta el tiempo de Jesús. Y esa historia del pueblo judío es maravillosa porque hace un pueblo, lo hace al pueblo. El libro fue una serie de narraciones antiguas que los fundadores del judaísmo o de Israel, porque al principio se llamaban Israel todos, digo todos, pues los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que eran los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Después, lo que se llamó Israel desapareció y quedaron dos o tres tribus en Jerusalén, y que son los que se llaman judíos. Los hebreos o los israelitas desaparecieron. ¿En qué ha cambiado a las personas? Voy a poner un aspecto. En darle un orden moral a la vida, aunque ese orden moral sea imperfecto. Bueno, alguno va a decir, ¿y eso qué es un orden moral, padre? Lo que dicen los 10 mandamientos, que ya los había prefigurado un rey sumerio anterior a Moisés. Hay Judea, hay una piedra donde están los 10 mandamientos, o más de los 10 mandamientos, pero entre ellos los 10 mandamientos. No es una invención entonces de Moisés, pero para que a nadie le dé un ataque, ese tema luego lo voy a desarrollar, porque van a decir, bueno, y la Biblia no es un invento de los judíos. Muchas historias antiguas también están en otros libros más antiguos, de los sumerios, de los babilónicos o babilonios, escritos en tablillas de barro, de lodo, que luego se cosió y quedaron ahí escritas muchas historias. Hay bibliotecas completas.
Leer un libro significa poner un orden en la cabeza, en la mente, porque un libro verdadero tiene una sola finalidad que se realiza en metas y lo que se quiere entre todos se hace como un edificio de acuerdo a las partes que tiene el libro. Hay libros gruesos y libros delgaditos. Hay libros con una idea principal y otras que la apoyan, y hay otros libros con muchas ideas. Pero hablo del orden moral, que es el más importante. Dios quería que hubiera un pueblo que fuera diferente a los demás. ¿En qué cosa tendría que ser diferente? Primero, que adorara a un solo Dios. Y un Dios que no fuera una estatua, que no fuera una pintura, que no fuera una persona. Porque los reyes egipcios, los faraones, se sentían dioses. Los emperadores romanos se creían dioses. Y muchas personas se creen dioses, es decir, todopoderosos, y que no hay ninguna regla que tengan que seguir, ningún respeto por nada ni por nadie. La Biblia tiene algunas cosas que son hasta en nuestros días muy benéficas, por ejemplo, el descanso del sábado allá en Israel. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, porque el Señor tu Dios 6 días trabajó para hacer el mundo y el séptimo descansó. Entonces el día de descanso lo inventó Dios para que no se abusara del trabajo. Y entonces aquí es donde también pues vienen muchas cosas inhumanas y contra Dios. En algunos países, como en Estados Unidos, no hay sábados ni domingos. Bueno, para la gente rica, pues siempre es sábado y domingo. Quiero decir descansos, días de descanso, de gozo, de ocio. Pero para la gente que es como una esclava, como estaban los israelitas en Egipto, no hay días de descanso. Y para poder sacar dinero para mandar a sus familiares y para pagar la renta y sostenerse allá, trabajan todos los días y solo descansan cuando tienen vacaciones o si son del campo, las temporadas en que no hay cosechas, o siembras u otras cosas. El descanso, entonces, los gringos, los americanos, no cumplen esta regla del descanso. Sí, yo creo que muchos creyentes de allá cumplen con eso. También esa regla del descanso, pues luego se volvió como pretexto para los flojos y para otras cosas. También entre nosotros los católicos se descuida esto del descanso del domingo, pero siempre se llega como una exageración, como algunos judíos. No hacer nada, más que rezar y comer. La comida ya tienen que tener hecha desde otro día, ni calentarla ni nada. Una comida que se pueda comer fría, valga la redundancia. Y entonces, como Jesús lo hacía notar, que eran hipócritas porque no se puede vivir así, solamente los ricos lo pueden hacer, y si quieren. De que los ricos que criticaban a Jesús, sacerdotes del templo de Jerusalén, fariseos, gente muy devota de las cosas de Dios, pero con dinero, los escribas, que eran los sabios de aquel tiempo, los que hacían los libros, los que sabían escribir, los que leían los libros, le reprochaban a Jesús
que hacía algunas cosas en sábado, que para ellos los escribas, los ricos, los fariseos y todos los dirigentes religiosos violaba el sábado, como ir a llevar un burro a que tome agua, bueno, donde no hay pues ríos cerca, entonces llevar el burro. Si se caía un animal en un pozo, pues sacarlo. Pero en cambio, hay los sacerdotes trabajando en el templo el sábado, haciendo las oraciones y haciendo los sacrificios, porque las oraciones y los sacrificios no se podían interrumpir. Y eso es lo que les decía Jesús, que el sábado no es una cadena o una limitación o una esclavitud, que el sábado es una ayuda al ser humano para que no se convierta en una máquina, en un animal de trabajo. Pero que hacer el bien en sábado estaba bien, otra vez valga la redundancia, que las cosas buenas no violaban el sábado. Entonces, el sábado que se instituyó primero como una ayuda, luego algunos lo impusieron como una esclavitud y Jesús lo volvió a una libertad, sí el sábado, pero con la posibilidad de hacer el bien, de ayudar a los demás y también de trabajar en las cosas de Dios, aunque fuera sábado, que es lo que nos pasa a nosotros los sacerdotes. Cuando trabajamos más son sábados y domingos, y en la Semana Santa también. Pero eso es natural. El sacerdote tiene que hacer oraciones y tiene que hacer el culto a Dios todos los días. Y las oraciones y otras cositas que están diarias y que se tienen que hacer. Y eso no molesta el descanso, que para diferenciarse de los judíos, la secta cristiana tomaba el sábado y el domingo. Domingo quiere decir el día del Señor. El día del Señor era el día que resucitó Cristo. Era el primer día de la semana, porque eran 7 días, el sábado era el séptimo. Comenzaba otra vez con el 1 y ese día resucitó Cristo. Y ya cuando se pelearon judíos y cristianos, entonces los judíos su sábado y los cristianos los domingos. También acá en la Iglesia Católica hubo exageraciones con eso de los ayunos y el descanso de los sábados, bueno, de los domingos, que no se podían hacer trabajos serviles. Miren, todas las cosas, todos los mandatos buenos tienen un aspecto que puede ser de abuso, pero eso lo hace el mal hombre, la mala persona, el mal ser humano. Las cosas de Dios son buenas porque son para ayudar al ser humano, para que viva. Entonces, bueno, también aquí podría decir, bueno, los que trabajan en Estados Unidos los domingos y que no pueden descansar, deberían de tener otro día, pero allí ya no digo nada porque la gente pobre que yo conozco, que está en Estados Unidos, pues tienen que trabajar cuando hay trabajo, temporadas de trabajo y no pueden descansar. Y acá en los ranchos y otros lugares, pues la gente ya nomás si acaso asiste a misa o al culto si son evangélicos. Pero se vuelve algo social. Se contamina la pureza del culto con la convivencia. No es que sea mala la convivencia, pero el culto a Dios no es para convivir, es para alabar. Bueno, entonces un libro nos puede cambiar
si nosotros aceptamos, bueno, primero entendemos lo que dice, comprobamos sus resultados y si lo aplicamos en nuestra vida flexiblemente, sin rigurosidades, entonces eso nos ayuda. Por ejemplo, a veces dicen algunas personas, padre, yo no pude asistir a misa porque tengo un enfermo que hay que cuidar. Cuida al enfermo y cuando puedas asistir a misa. Padre, yo tengo que ir a trabajar un domingo, pues. Pero ya eso casi no, pero tengo que ir a hacer unos trabajos serviles a una cerca o que se reventó una manguera. Bueno, pues ve y arregla la manguera, no hay ningún problema. Dios no es un necio. Dios no es un testarudo. Dios no es alguien que obligue a las personas a destruirse. Bueno, miren, voy a entonces a dejar hasta aquí, porque puse en el título que hay, pues, que los libros nos cambian la vida para bien o para mal. Pero ahora nada más toqué el libro de la Biblia y muy ligeramente y en un aspecto solamente, en lo del sábado, que es una cosa pues muy buena y que el pueblo judío la impuso por todo el mundo. Entonces el que no lee es como un animalito que no sabe que el descanso es un mandato de Dios para beneficio de las personas. Bueno, amigos y amigas, disculpen la hora, pero les digo que ahora estaba muy cansado, pero ya me recompuse. Buenas noches y que Dios los bendiga.